esta tarde. Por ahí tiene usted el material que vamos a compartir y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Esta noche, Señor, permite que podamos ser bendecidos por tu bendita palabra. Háblanos, que podamos ser enseñados por ti, Señor, y que nos afirmes en tu camino. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Ok. Los pactos, hermanos. Vamos a ver Hebreos capítulo 8, verso 13. Aquí vamos a estar basando la enseñanza. Dice la palabra del Señor, cuando Él dijo: un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Fíjense que ahí hay un rema tremendo, porque nosotros no podemos volvernos anticuados, hermano, ni volvernos viejos, porque una cosa es ser anciano y otra cosa es ser anticuado. Nosotros tenemos que rejuvenecernos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, pero aquí vamos a presentarlo de acuerdo a la palabra, que tiene que ver con el pacto, ¿sí? Con un pacto, hermanos, puede ponerlo ahí, mija. Entonces, fíjese que esto me recuerda cuando iniciamos aquí el Ministerio Viva la Familia. El Señor me habló por medio de profecía y me decía que si nos manteníamos en el pacto, Él nos va a bendecir. Fíjese que hubieron promesas que el Señor me dio y yo las voy a ver con la ayuda del Señor. Una de las promesas es que Él nos daría lugar donde adorarle, donde servirle, me daría valientes, y aquí yo estoy viendo valientes, ¿verdad? Pero que también, hermanos, Él me dijo a mí, y yo lo creo, que si nos mantenemos en el pacto, Él nos va a bendecir como a ninguna otra iglesia en este lugar. Eso a mí me impactó mucho. Entonces, hoy vamos a ver qué es un pacto. Amén. Pac con C. Pacto, porque nosotros los tabaqueños a veces nos mencionamos, vamos a ver lo que es un pato. Un pato no, que se hace cuac, cuac. Entonces veamos, hermanos, en su material vaya viendo usted que yo voy a usar, hermanos, esquemas aquí, pero está en su material, ¿ok? La Biblia, en la introducción, la Biblia hace referencia a muchos pactos, hermanos. Y mire, hay pactos tales como el pacto de Adán, que está en Oseas 6:7. Y Oseas 6:7 dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Entonces, Dios hizo un pacto con Adán. Pero Adán, ¿qué hizo? Transgredió, ¿verdad? Falló en el pacto y traicionó al Señor. Por eso dice: ellos como Adán. Entonces hubo un pacto con Adán, ¿ok? Luego con Noé, Génesis 9:8. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, en Génesis 9:9 dice: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Entonces Dios hace pactos con hombres. Amén. Hizo pactos con Adán y luego hizo pacto con Noé. Y fíjense que ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, hermano. Aquí lo estamos viendo de manera general, pero se va a ir desgranando, ¿verdad? Esa mazorca. Se va a ir, ¿cómo es que le hacen a la pechuga? La van deshebrando. La vamos a ir deshebrando poco a poco, pero con calma. Ahorita el discipulado es bonito cuando lo vamos viendo con calma. Ahora, también hizo Dios pacto con Abraham. Fíjense que fue primero con Abraham.
¿verdad? Ya luego le cambió el nombre y le puso Abraham. Abraham significa padre enaltecido, padre orgulloso, padre altivo. Pero le cambió el nombre y le puso padre de muchedumbres. Entonces dice Génesis 15:18: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Ok? Conforme vayamos hablando, hermano, usted va anotando, por ejemplo, Abraham. ¿Qué significa Abraham? ¿Quién lo anotó? ¿Padre qué? Padre enaltecido. Usted anote y dice, Padre enaltecido. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, para que algún día podamos entender muchas cosas, ¿verdad? Abraham, ¿qué significa Abraham? Padre de muchedumbre. Acuérdense, hermanos, ¿por qué le pedimos a los hermanos que anoten? Porque, mire, vale más una débil tinta de pluma que una brillante memoria, ¿verdad? Nosotros podemos tener una muy buena memoria, pero se nos puede olvidar. Ahora, entonces, vemos que Dios también hizo un pacto con David. Jeremías 33:21. Entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Entonces ahí hay una referencia, hermanos, aunque el contexto habla de otras cosas, pero hay una referencia de que existió un pacto con David. Hubo un pacto de Dios con David. Amén. Entonces, y entre eso hay otros pactos que se hicieron. Entonces, nuestro Dios, el Dios que adoramos, hace pactos. Y vamos a ir explicando qué es un pacto, pero vamos a ver, hermanos, que hay dos pactos que son los pactos mayores en la Biblia. Así lo dice su material, ¿verdad? Los dos pactos mayores de la Biblia, hermanos, son el antiguo pacto y el nuevo pacto. Amén. Entonces, veamos acá, si alcanzaron los materiales, ¿verdad? ¿Tienes tu material allá, hija? ¿Te dieron material? ¿No le dieron material a la hermana Yami? Ok. El antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Ok? Bueno, entonces mire, el antiguo pacto es el pacto de la ley. Vamos a ir viendo eso, hermanos. Y el pacto de la ley es el antiguo pacto. Y el nuevo pacto es el pacto de la gracia. ¿Sí? Esto es importante, hermanos, porque tenemos hoy en nuestras tierras, en nuestro lugar, gente que confunde, incluso mezcla la gracia con la ley. ¿Me escuchó qué dije? ¿Qué dije? Que hay gente que mezcla la gracia con la ley, pero no solamente en la iglesia adventista. Perdón, dije adventista. Perdón, que me perdonen los adventistas. Dije sabatista. No, sí, de verdad, mezclan ley con gracia. Pero vamos a ver Tenemos que comprender la diferencia, hermanos, entre estos pactos. Es de vital importancia para la fe cristiana. Es importante, hermanos, entender la diferencia que hay entre estos dos pactos. Porque de lo contrario, hermanos, nos vamos a perder, nos vamos a confundir. Y entonces, cuando tengamos una plática con alguien que dice que hay que guardar el sábado, que no hay que comer cerdo, pero yo sé que eso no, que eso es, pues ya no va con nosotros, pero ¿cómo le demuestro yo que eso es incorrecto, que ella o él está en un error? ¿Cómo? Claro, no estamos enseñando para ir a discutir con nadie, estamos enseñando para que nosotros nos afirmemos en la gracia. Amén. En el tiempo de la iglesia, hermanos, de la iglesia primitiva,
empezó a predicarse el evangelio en diferentes lugares. Pero así como iba predicándose el evangelio, hubo hermanos de la iglesia primitiva de Jerusalén que se iban y allá en la iglesia de Galacia llegaron y fíjese que le empezaron a decir a los hermanos, pero ya ustedes recibieron a Cristo en su corazón y han hecho bien, les decían. Pero ustedes tienen que guardar el sábado. Ustedes tienen que guardar la ley. Ustedes tienen que dejar de comer ciertos alimentos. Tienen que guardar los días de reposo. Y y además tienen que circuncidarle, le dijeron. ¿Ves? Y entonces usted cuando lee Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, le dice el apóstol Pablo. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les embrujó? ¿Quién les engañó? Dice. Habéis comenzado por el Espíritu y están terminando en la carne. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por la gracia o por la ley? O sea, le está haciendo una diferencia entre estos dos pactos. Porque los hermanos de Galacia se dejaron engañar por los judaizantes, que los hermanos adventistas son primos hermanos de los judaizantes. Apenas ven a alguien que ya empieza a llegar a la iglesia, dice, oye, ya te vimos que llega con esos locos pentecosteses. No tarda y por ahí llegan algunos, porque ya ha pasado con algunos hermanos de la iglesia. Fíjense que hay, hermano, me dice fíjense que me fueron a decir que si no guardamos el sábado, no estamos haciendo nada. Son gente que confunde el pacto de la ley con el pacto de la gracia. ¿Sí me explico? Ok. Entonces seguimos con el mismo punto, los dos pactos mayores de la Biblia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a hablar un poquito del nuevo pacto. En el nuevo pacto, hermanos, la base es la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, que por muchos es derramada o fue derramada para el perdón de los pecados, para la remisión de pecados. Ayúdame, hija, buscando qué significa remisión, qué es remitir. Si alguien lo tiene y alguien me puede ayudar y es diccionario andante, me puede decir qué significa remisión. ¿Sí? Perdonar o liberar a alguien de una obligación o una pena. Ok. Entonces, la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, fue derramada para muchos. Amén. Para todos nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados y fuéramos libres de toda culpabilidad. Amén. Así que no importa cuál sea el pecado que hayamos cometido, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y no solamente a nosotros, sino al hermano que está frente a usted. Amén. Sí, pues, porque algunos pensamos que nada más a nosotros nos perdona. ¿Y aquel? No, ese no, porque ese si viera cómo pecó, ese sí pecó de verdad. Entonces, decía un predicador que a veces manejamos una doble deidad. Un Dios que tiene, que para mí me aplica la ley del, ¿cómo se llama eso? Del embudo, ¿no? Lo más ancho para mí, pero para el hermano más angostito. A mí sí me perdona todos mis pecados porque yo me arrepiento. Pero el otro, ese quién sabe. ¿Me estoy explicando? Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, la sangre expiatoria de Jesús es la garantía de ese pacto, de esta alianza. Porque pacto, hermanos, es alianza. Chécame, Anfari. La garantía de esta alianza, de este convenio o este pacto de la gracia. Amén. Esa es la garantía. ¿Cuál es la garantía, hermanos, de que nosotros somos perdonados? La sangre de Cristo. Con ello pagó. Ahora, vamos a avanzar. La iglesia es de esta alianza nueva porque ha sido ganada por la sangre de Cristo, de Jesucristo.
La iglesia, hermanos, pertenece a esta alianza, a este pacto. Nosotros, amén, no pertenecemos al antiguo pacto. La iglesia es el Israel espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo allá? ¿Sí me explico? Digo pues porque, hermano, eso del antiguo pacto está fuerte, porque mucha gente sigue viviendo en el antiguo pacto, ¿sí? Y las iglesias se están llenando allá en esos lugares. Pero nosotros debemos tener cuidado con esto. Seguimos con el punto. Los dos pactos mayores de la Biblia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Al antiguo pacto se le llama judaísmo. Subráyelo ahí en su material. El antiguo pacto es el judaísmo, y el cristianismo, hermanos, es el nuevo pacto. Por eso es que no puede haber, hermano mío, decir, no, hermano, nosotros somos, guardamos la ley, pero somos cristianos. No. Si eres cristiano, ya no tiene nada que ver con la ley. Si eres judío, porque de ahí viene la palabra judío. Oiga bien lo que le voy a decir, hermanos. El Israel, sus ciudadanos se llaman israelitas. Pero entonces, ¿quién es un judío? Un judío es el que practica el judaísmo. ¿Entiendes? Como un cristiano es porque sigue a Cristo, practica el cristianismo. Entonces, hermanos, este es el que nosotros somos. Amén. El judaísmo es una religión. También el cristianismo es catalogado como una religión, pero nosotros creemos que es una relación con Dios. Ahora, hermanos, estos dos acercamientos a Dios, porque el judaísmo es una forma de acercarse a Dios, y el cristianismo, hermanos, es el pináculo de la revelación. ¿Qué es pináculo? Lo máximo, la epítome. ¡Hala! Me echa el pastor. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué cosa es epítome? A ver, búscame ahí, porque yo ¿de dónde me vino esa revelación? El pináculo sí sé qué cosa es, ¿verdad? Es lo máximo de la revelación. ¿Qué es lo máximo de la revelación? ¿No? Es ejemplo ideal o paradigmático de una cosa. El ejemplo ideal. Bueno, más o menos va. Entonces, hermanos, el nuevo pacto, el cristianismo, Jesucristo pues lo trajo a nuestra vida. Estos dos acercamientos a Dios, hermanos, son tan distintos que no pueden ser combinados. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Si alguien te dice, es que tú tienes que guardar el sábado, porque ya tienes a Cristo en tu corazón, pero ahora tienes que guardar el sábado. Tienes que dejar de comer chicharrón. ¿A dónde voy a...? No, mi hermano. Y menos esos que son de allá de... ¿Cómo se llama? De Tulipán. Bueno, entonces, hermanos, estamos entendiéndonos hasta aquí. ¿Sí? Sí nos entendemos hasta aquí. Que nosotros no tenemos nada que ver con el judaísmo. Que Cristo nació allá en Israel, y que Él nació en el judaísmo, pero que Él vino hermanos, a presentarnos a Dios, el plan de Dios, el plan de salvación. Y entonces comenzó el nuevo pacto. Por eso Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día para que todo aquel, ¿verdad?, que cree en Él, inicie un nuevo pacto con Dios por medio de Cristo. Ahora vamos a ir avanzando. Seguimos con los dos pactos mayores de la Biblia. El antiguo pacto. Mire, aquí lo vamos a ver de otra forma. Mateo 9:16, hermano. Y verso 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. A ver, ¿el paño nuevo cuál es? ¿El nuevo pacto o el antiguo pacto? El nuevo.
Por eso el Señor dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. O sea que yo no vine a remendar el antiguo pacto. Él vino a cumplir, lo cumplió. Todo lo que hablaba el antiguo pacto era de Cristo. El cordero que mataban, hermanos, en el templo o en el, ¿cómo se llama esto de Moisés? En el tabernáculo de Moisés, hermanos, en el desierto, eso era figura de Cristo. ¿Sí? El mismo tabernáculo representaba a Cristo. Los colores tenían un significado. Hasta, hermanos, el techo, la cobertura que tenía todo eso es tremendo, es hermoso. Ahora, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces, si alguien quiere estar en el antiguo pacto, tendría que no solamente dejar de comer cerdo, sino guardar los sábados, desde el viernes en la noche hasta las 6 de la tarde del sábado. Y luego de eso, tiene que circuncidarse. Si es varón, desde luego, ¿verdad? Y cuando, pero ya no me voy a meter en otras cosas, yo voy a poner otro ejemplo. Mateo 9:17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Cuál es el vino nuevo? El nuevo pacto. ¿Cuál es el odre viejo? El antiguo pacto. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo, el nuevo pacto tiene que, hermanos, solamente en gente que nace de nuevo. ¿Me entienden? Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora, aquí lo voy a poner entonces, para definirlo. Paño nuevo, ahí está mal. Ay, Manuel. Paño, no, yo lo voy a componer, no lo voy a dejar así porque si no, me va a regañar el Señor. A ver, paño. El paño nuevo. A ver, ¿dónde estás? Ahí estás. Ok. Ahora sí quedó. Nunca hay que dejar las cosas así, ¿no? Hay que arreglarlas, ¿ah? Bueno. Y ahora me fui hasta el... Ok. Entonces, estamos acá. Ok. Miren. Hay otros errorcitos. Paño viejo es el antiguo pacto. Vestido nuevo, el nuevo pacto. Odres viejos. Odres era un recipiente, man. ¿Sí? De cuero. ¿Sí? Y vino nuevo, el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna sugerencia? Nadie pone remiendo de paño nuevo y vestido viejo. Ajá. ¿Paño viejo? Es que es vestido viejo. Ah, ok, vestido viejo. Es que estaba al revés entonces, ¿ah? Sería paño nuevo. Sí. Es paño, vestido viejo y paño nuevo. Sí, correcto. Correcto, vamos a acomodarlo porque sí. Tienen. Es. Paño o vestido y vestido. Es vestido. Vestido viejo y paño, no pañal, sino paño nuevo. ¿Así es? Gracias. Eso así, eso me gusta porque cuando está uno equivocado tiene uno que corregir. Ok. Estamos aquí, qué bueno que está aquí en la enseñanza. Bueno. Entonces, esto está claro, hermano. Por eso no se puede combinar. No debemos combinar.
el antiguo pacto con el nuevo pacto. Entonces, tampoco nosotros debemos ser legalistas. Legalista es una persona que le aplica la ley a todo mundo. Es que así se llevan las cosas. Es que así, pero la Biblia, ya hablando del cristianismo, de un nuevo pacto, hermanos, ya ahí no es que vas a andar señalándolos y le vas a andar mencionando sus pecados, sus fallas a todo mundo, sino que ahora es el Espíritu Santo haciendo la obra en los corazones, porque todos estamos en un proceso. Amén. Ok, vamos entonces a ver qué significa pacto. La palabra pacto, hermano, viene de la palabra beret, y eso se encuentra en el diccionario Strong en el numeral H1285. Esto, si alguien tiene computadora, y yo le quiero decir que hay un programa que nosotros usamos, que es el programa, ¿cómo se llama, hijo? eSword. El eSword, hermanos, es un programa donde hay muchas Biblias, diccionarios y tantas cosas. Yo le he pedido a los hermanos que tengan su computadora para que, claro, si pueden, yo creo que sí. Pero, y ahí se investiga, hermanos, qué significa esa palabra beret. Significa pacto. Amén. Pacto. ¿Qué es un pacto, hermanos? Es una alianza, es una sociedad. ¿Qué es un pacto? Es un convenio, es un contrato. ¿Qué es un pacto, hermanos? Es un acuerdo, un asentimiento o conformidad. Un pacto, hermanos, es una confederación, es una unión, es una liga. Entonces, mis hermanos, eso es un pacto. Dios hace alianza con el hombre. Dios hace convenios con el hombre. Amén. Yo voy a estar con ustedes si ustedes hacen esto. A Abraham le dijo, yo estaré contigo. Tú vas a ser bendición para muchos. Mantente en mi pacto. Obedece en todo lo que... Entonces, la alianza es un convenio, es un contrato que se firma, hermanos. Por ejemplo, ya vamos a verlo, pero por ejemplo, en el caso de Noé, ¿cuál fue la señal de ese contrato, de ese convenio, de ese pacto? El arco iris. Con Israel, con Abraham más bien, en la circuncisión, ¿verdad? Con Israel tenían que guardar el día de reposo, el sábado para ellos, el Shabbat, pero con Israel. Nosotros no somos israelitas. Somos el Israel espiritual, pero no somos Israel nacional. Entonces, es un acuerdo. Dios toma acuerdos con el ser humano. Fíjense que nosotros hemos hecho, hermanos, un pacto con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ok, vamos entonces a avanzar, aunque acá tengo que es confederación. Una confederación, hermanos, dice el diccionario, es algo que hacen entre sí los príncipes o los estados para defenderse de sus enemigos, o bien o para atacarlos, ¿sí? También una confederación es una agrupación o un concierto de individuos o colectividades humanas con algún propósito en común, con algún designio en común. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar. Beret también denota acuerdos entre hombres, hermanos. Es decir, hay acuerdos con Dios, un pacto con Dios, pero esa palabra beret, ahí usted la puede ver, que también denota acuerdos entre hombres. Por ejemplo, Abraham y Abimelech. Ahí usted lo puede leer. Génesis 21:32 dice: así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Pero fue Abraham con Abimelech. Amén. Hicieron pacto. Pero eso fue entre hombres. Ahora acá tenemos el pacto entre David
y Jonatán o Jonatán. Amén, hermano. Primera de Samuel 18:3 dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué significa eso, hermano? Que mire, al menos aquí en el pacto con David, entre David y Jonatán, o Jonatán, hermanos, Jonatán sabía que Dios le había dado el reino a David. Y Jonatán era hijo de Saúl, el rey. ¿Y sabe qué? Jonatán se puso del lado de David y le dio, miren, se quitó el manto. ¿Por qué se quitó el manto? Porque se quitó la ropa suya, su espada, su arco y su talabarte. Si su papá de Jonatán, que era Saúl, era el rey, ¿quién iba a ser el rey después de Saúl? Jonatán. Él iba a ser el rey, pero hizo un pacto con David. Lo reconoció como el futuro rey. Hizo un pacto. Y ese pacto, hermanos, también incluía dar la ropa. Mire que le dio el manto. Y era un manto real. Era el hijo del rey. Su espada. Eran armas reales. O sea, armas de la realeza. Ahora, en todos estos casos habían acuerdo mutuo que se confirmaba con un juramento en nombre del Señor. Es como si, por ejemplo, aquí dijéramos, vamos a hacer un pacto Ángel y yo. No, es un decir, Ángel. Pero dice, ¿sabe qué? Si alguien te ataca a mí, me ataca a mí, o te ataca a ti, perdón, o te ataca. Si alguien te ataca a ti, yo te ayudo. Y si alguien me ataca a mí, tú me ayudas. Eso es un pacto, un convenio. Sí, una alianza. Pero son acuerdos mutuos y se hacían con un juramento en el nombre del Señor. Pero no puede ser de un solo lado, ¿verdad? A mí un pastor me quiso amarrar así y dijo, cuando tú tengas problemas yo te ayudo, y cuando yo tenga tú me ayudas, y hoy hacemos un pacto. Pero yo nunca dije sí, amén, nada. Yo nomás lo escuché. Entonces un pacto es entre los dos, es mutuo. ¿Me explico? Pero dice luego, a veces se entregaban prendas materiales como testimonios o señal del convenio. Y aquí, hermanos, aquí si nos ponemos a platicar un poquito de los pactos que a veces se hacen en la vida. Nosotros, los que estamos ahorita casados, o los muchachos que están solteros todavía, a veces hacen pactos o hicimos pactos. Ve, te voy a regalar esto, este regalo es tuyo, nunca lo vayas a tirar. Y entonces, aunque ya se casó el muchacho, la muchacha lo tiene guardado todavía, y le engañó a la muchacha y al muchacho o la muchacha y le dice, eso me lo regaló mi abuelita. No, pensé que me lo regaló mi abuelita, pero lo está guardando porque hizo un pacto. Hay gente que tiene pactos que hicieron, hermanos, a veces hasta con muertos. Una muchacha a mí me dijo, con todo respeto, no está, pero me dijo, pastor, yo, cuando murió un familiar mío, me dijo, toma esto y guárdalo para que nunca te olvides de mí, manténlo contigo. Es un trato entre tú y yo. Cada vez que lo veas vas a hacer esto. Entonces, esos pactos hay que romperlos. Y eso se rompe con la sangre de Cristo. Si alguien prometió a una mujer, te voy a amar para toda la vida, nunca te voy a dejar, o se lo dijo a un hombre, una muchacha o una mujer, tiene que decirle al Señor, rompe ese pacto. Porque luego si le encuentra o se encuentran nuevamente, dice, ay, cuando lo vi, mi corazón, tum, 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 tum. Porque como el pacto está ahí todavía. Estoy hablando espiritualmente. No estoy hablando así secularmente, porque la gente del mundo dice, eso ni es cierto. No. Mire, aquí en confianza,
como los pactos se hacen con sangre muchas veces, ¿saben ustedes que cuando una mujer tuvo por primera vez su relación sexual con un hombre, sangra? Eso es un pacto. En la Biblia dice que cuando la mujer tenía relación con su esposo, ponían una sábana y luego la sangre que había ahí la presentaban ante el pueblo, ¿ves? Diciendo pues que se había consumado el matrimonio y se había hecho un nuevo pacto. Incluso la Biblia dice que la mujer es la mujer ¿de qué? De tu pacto, dice. Ya me metí en otro asunto, pero yo quiero dejarles eso ahí, ¿verdad? Porque a veces sin saberlo guardamos cosas del pasado. Amén. Guardamos cosas del pasado y es una puerta que el enemigo ocupa para entrar y que puede destruir un hogar, puede destruir una familia. Yo tuve que romper, a quemar camisas, hermano. Tuve que tirar hasta chip y celulares y tuve que, bueno, tantas cosas. Porque eran regalos de personas que, mira, te los regalo porque te quiero. No, entonces, son cosas serias. Mire, ahora también habían pactos entre reyes y hombres. Pero reyes no es apellido, Reyes y hombres. Mire, el rey de Babilonia y Sedequías. Y fíjense que esos pactos no precisamente eran acuerdos mutuos, sino que si un rey quería, por ejemplo el rey de Babilonia, que era un rey poderoso, por ejemplo, hermanos, Estados Unidos con México. ¿Usted cree que los tratados que hacen Estados Unidos con México son porque México quiere? Estados Unidos impone, porque ellos son una potencia. Aquí el rey de Babilonia era una potencia y Sedequías era pues alguien que estaba a cargo del pueblo de Dios, pero hermanos, pero no tenía el poder. Entonces, no precisamente eran acuerdos mutuos, ya que eran impuestos por una potencia militar superior. Era una imposición. Es como cuando el hijo vive en la casa y todavía depende de uno, ¿verdad? Pues tú tienes que ir conmigo a la iglesia. No es si quieres, tienes que ir. Es casi una imposición. Pero ya cuando crece y se desarrolla y dice, bueno, yo tengo capacidad para pensar. Ahora yo voy a decidir qué quiero. Espero que decidamos, ¿verdad?, el camino del Señor. Pero acá está, mire, Ezequiel 17:13. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, el rey de Babilonia. Y le hizo prestar juramento. ¿Qué es? Y le hizo. ¿Qué significa? Lo obligó. ¿Aquí vas a firmar? Sí, cómo no. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Se llevó a los más poderosos. Y eso lo vemos también en Daniel, hermano. Que el rey de Babilonia se llevó a los jóvenes más inteligentes, nobles, para imponerles la ley de Babilonia, la comida de Babilonia. Bueno, esa es otra enseñanza. Pero entonces, hermano, Beret, que significa pacto, también designa los pactos que Dios hace con los hombres. ¿Ok? ¿Sí se ve ahí en su material? Ok, recuerde que yo lo tengo acá, lo pasé pues en esquema. ¿Ok? Vemos aquí que este pacto, hermanos, Dios con los hombres. Y los pactos de Dios con los hombres, hermanos, son pactos. ¿Cómo dice ahí su material que son los pactos de Dios con los hombres? Firmes. ¿Qué significa firmes? ¿Qué significa que los pactos son firmes? Que no es que ahorita sí, mañana no, que hoy fallaste y ya el Señor ya te olvidó. Porque alguna gente piensa que cuando hace un pacto con Dios,
por medio de Cristo, y ya su nombre está escrito en el libro de la vida, falló, cometió una falta. Y piensan algunos que ya el Señor lo borró del libro de la vida. ¿Me está escuchando? Y algunos piensan, ya me borró el Señor del libro de la vida. No, el pacto sigue ahí. Es firme. El que falló fue uno, no Dios. Por eso dice que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero la palabra fiel tiene que ver con que Dios es firme en su palabra. Ya te dio su palabra que si tú vienes a Él te perdona. Él ya te dio su palabra que Él no te va a abandonar, aun cuando le falles. ¿Me está escuchando? Porque nosotros a veces tenemos el concepto de Dios en base al concepto que tenemos de nuestros padres. ¿Qué nos decían nuestros padres? ¿O qué dicen algunos papás? Si no te portas bien, ya no eres mi hijo. ¿Ah? Si te portas mal, ya vas a ver, te voy a castigar y te voy a dar. Entonces uno desarrolla una mentalidad que así es Dios. Pero Dios es fiel a sus promesas, a su pacto. Dios es firme. Son pactos confirmados y cumplidos. Él cumple. Amén, hermano. ¿Cuántos creen eso? O si tienen algún comentario, ahorita van a comentar si tienen alguna. Entonces, al estudiar cada uno de los pactos establecidos por Dios con un nombre específico o un pueblo, observamos que en todos los casos Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Porque nosotros no tomamos la iniciativa. Dice la Biblia que no es que un hombre haya subido al cielo, sino que del cielo descendió el Señor. Amén. Entonces, Dios toma la iniciativa porque Él los establece y lo cumple. Entonces, Dios estableció un pacto con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos están en ese pacto? ¿Cómo se está en ese pacto? Cuando uno recibe a Cristo en su corazón. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo en su corazón? Amén. Amén. Entonces, ustedes tienen un pacto con Dios. Yo tengo un pacto con Dios por medio de Jesucristo. La garantía, ¿cuál es? La sangre de Cristo. ¿Y qué es una garantía, hermanos? A ver, ayúdeme cuando usted compra un aparato un mueble, compró una lavadora. ¿Qué es lo primero que checa después que el precio, aparte del precio y todo eso? ¿Cuánto lo va a ir pagando? ¿Qué le checa? La garantía. ¿Cuánto tiempo de garantía tengo? Esa garantía, acá, hermano, es la sangre de Cristo. Amén. En este pacto. Ok. No sé qué tiempo llevo, pero yo hablando, hermano, ni me doy cuenta cuánto tiempo llevo. Pero yo espero que, aquí lo voy a checar, ya me quedan 2 minutos. Tengo 43 minutos hablando. Amén. Sí, ¿verdad? Ok. Vamos entonces a avanzar. Hay palabras. La palabra pacto, tiene equivalentes o paralelos, palabras paralelas en hebreo. Por ejemplo, para decir pacto hay otras palabras que son equivalentes. ¿Qué significa equivalente? Significa lo mismo. ¿Ok? Dabar. Esa palabra ahora sí que dabar es palabra. En el pacto hay palabra. Dios da su palabra. En el pacto también hay otra palabra que es la palabra hok, que es, hermanos, estatuto. Todos los pactos están basados en estatutos. Amén. Pacto también equivale, hermanos, a la palabra picudo, que tiene que ver con preceptos. ¿Ok? Aquí está, Fari, aquí ven. No voy a pensar que te estoy. Y luego, edad, que es testimonios. ¿Ok?
Luego está la palabra Torah, que es la ley. Y luego está la palabra Gesed, que es misericordia. Hermanos, el pacto tiene que ver con la palabra, con los estatutos, con los preceptos de Dios, con el testimonio de Dios. Porque nosotros, Él da testimonio de que tenemos un pacto con Él. Y nosotros también debemos dar testimonio de que tenemos un pacto con Dios. Amén. Y hay ley. Pero también, hermanos, hay misericordia en el pacto. Imagínense un pacto sin misericordia. Porque Dios nunca va a fallar en el pacto, pero nosotros. Por eso es importante, hermanos, nosotros entendamos que estamos en el pacto de la gracia, en donde la misericordia es un ingrediente importantísimo. Alguien ofendió a Dios. Levántate. ¿En qué le fallamos? Porque no todos le fallamos de la misma forma. ¿Verdad? Hay quienes le fallan de una forma, hay quienes le fallan de otra, y hay quienes creen que nunca le fallan. Hoy lo platicaba con mi esposa, porque su conciencia no ha desarrollado, o no ha desarrollado la conciencia que David tenía. ¿Cuál era la conciencia que David tenía? El rey David decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que son ocultos a nuestra conciencia. ¿Cómo? Que no nos damos cuenta que lo hicimos. Porque a lo mejor ya estamos habituados a hacerlo. Dígame unos. A ver, ya me voy a poner a platicar con ustedes. Dígame uno. Estamos tan habituados que pensamos que no es pecado. Hablar mal de otro. Hablar mal de alguien. No, y te diste cuenta de fulano. Sí, no, hombre, es que de verdad la mecha esa gente. Y entonces empezamos a hablar sin darnos cuenta que eso que estamos haciendo, hermanos, a Dios no le agrada. Y estamos pecando. Hay gente que tal vez... En la familia de antes, pues ahí todo entre todos, como papá y mamá, todos dicen que siempre están acostumbrados. Sí, y piensan que no hay problema. Ese es el detalle, que hay personas, hermanos, que a veces, por ejemplo, digamos esto así. Es que hay tantas cosas que podemos decir. Por ejemplo, el hombre que está acostumbrado a mirar a las mujeres. ¿Cuál es el problema si nada más vi? Bueno, la primera mirada, dijo el apóstol Otoniel Ríos Paredes, que la primera mirada no es pecado, pero la segunda ya, ¿verdad? ¿Ves una mujer que va pasando? Vamos, sigue manejando o sigue caminando, pero si ya la segunda, ya empezaste a ver, no la viste bien, pero dicen que los jóvenes agarraban y se quedaban mirando. Oye, dice, ya déjala de ver. Espérate, dice que la primera no es pecado. Y seguía viendo. Pero no nada más eso. Dígame otro pecado. Ahora pues, el chisme es pecado. No, hermano, no soy chismoso, dicen algunos. No soy chismoso, ni soy chismoso. Lo que pasa es que me encanta dar las noticias rápido. Y a veces, hermano, nosotros queremos ser los primeros en dar la noticia de algo. Bueno, pero hermanos míos, hay otras cosas. Yo, ¿dónde me quedé, hermano? ¿Por qué estamos hablando de eso? Por la misericordia. Sí, a veces que Dios no falla, pero nosotros somos. Ajá. Y a veces pues. Sí, por ejemplo, un hermano allá en una iglesia decía, hasta lo hizo en video y lo subió al Facebook. Es un predicador, un cantante de alabanza, y dice: yo me estoy tomando una cerveza. No tengo ningún problema con la cerveza. Su conciencia no le redarguye, pues. Para él no es pecado. No está bien, no está mal. Bueno, y otras cosas, ¿verdad?, que pudiéramos mencionar entre nosotros, pero la misericordia es importante. Que dentro del pacto que tenemos con Dios, hermanos, Dios es misericordioso con nosotros. Amén, hermano. Ay, no sé, tengo ganas de seguir,
pero no quiero tampoco cansarles mucho con el tema, porque mire, por ejemplo, los términos equivalentes a ver enfatizan la autoridad y la gracia de Dios en establecer y cumplir con el pacto. Dios establece y cumple el pacto. Si Dios dijo que va a estar con nosotros, Él lo cumple, aunque no sintamos nada. Fíjese lo que le estoy diciendo, porque hay veces que decimos, ay, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no siento paz? ¿Por qué tengo problemas? Pero aunque pasemos por momentos difíciles, Dios está con nosotros. ¿Ok? Con este esquema voy a terminar. A la misma vez señalan la responsabilidad humana bajo el pacto. Es decir, Dios hizo un pacto conmigo. Sí, Él tomó la iniciativa, pero yo, ¿qué debo hacer? ¿Debo ser responsable? ¿Y qué es la responsabilidad? Corresponderle, comprometernos, vivir para Él. Eso es responsabilidad humana. Nosotros estamos en pacto. Él me dijo, ok, pero también yo debo corresponder, debo ser responsable. En el pacto, la respuesta del hombre contribuye a su cumplimiento. Yo le voy a decir, ya les comenté al principio, Dios me dijo, yo así creo. Tal vez hay gente que dice, ¿qué le va a hablar Dios? Y menos a Manuel. Pero yo creo que Dios me habló y me dijo, si tú te mantienes en el pacto, te voy a dar 300 valientes que peleen a tu lado, que estén contigo. Si te mantienes en el pacto, en mi pacto, digo, fíjese, voy a levantar la congregación, esta congregación, como no hay otra congregación en este lugar. Yo lo creo. Somos una congregación pequeña, pero más bien en crecimiento, no pequeña. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Contribuir para su cumplimiento. Dios puede decirme, dijo, yo voy a hacer de esta iglesia una iglesia de miles de personas, pero ¿y si no salgo a predicar? ¿Y si no evangelizo? ¿Y si no le enseño a usted? ¿Y si no disipulo a los hermanos que tengo? Por eso, verdad, yo insisto que los hermanos tienen que ser discipulados, aparte de ser discipulados, porque si no, no se va a cumplir lo que el Señor tiene. Ahora, ya estoy terminando. Pero hermano, aunque nosotros debemos ser responsables y debemos contribuir al cumplimiento de las promesas y del pacto con Dios, no obstante dice que la acción nuestra no es causativa. ¿Qué significa eso? Porque alguien dice, no, yo voy a hacerlo, y si no tiene pacto con Dios, aunque lo quiera hacer. O sea, no es tanto, mire, no es del que quiere, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas, pero si todavía no es el tiempo. O puedo hacer muchas cosas, pero si no hay ningún pacto entre Dios y yo. No sé, si tienes algún punto, con confianza pueden, ¿sí? O sea, no es qué tanto yo hago, aunque debo hacer. No sé cómo podríamos explicar eso. ¿Cómo lo podríamos explicar? Yo tengo que participar, yo tengo que cumplir, yo tengo que predicar, yo tengo que enseñar, yo tengo que discipular, pero no soy yo, sino es Dios por medio de mí. Acá está. La gracia de Dios siempre va adelante produciendo la respuesta humana. ¿Cómo es eso? Que si el Señor no cambia las vidas, no mueve los corazones, nosotros no podemos hacerlo. ¿Me entiendes? Dios va a hacer las cosas. Hay gente que yo no he ido a buscar, pero hay unas que sí Dios me ha mandado. Que Dios me dijo, ve y ora por fulano o por fulano, y fui, oré y está la obra.
Pero otros vinieron porque el Señor ¿verdad?, los motivó y vinieron. Y ya estando aquí, el Señor los está ministrando. Ahora yo también tengo que hacer la obra, pero es el Señor que va haciendo, el que va poniendo el querer como el hacer. Hasta aquí, hermanos, lo voy a dejar porque ya rebasamos los 50 minutos, pero me faltaron unos 2 esquemas, pero eso lo vamos a ver después, en la próxima semana, porque estos de los pactos probablemente sean unos 3 o 4 miércoles que los veamos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,